Bueno, muy buenas tardes. Una vez más estamos con todos ustedes en Me Pido la Palabra. Hoy tenemos una sorpresa muy grande. Lo he anunciado desde hace mucho rato. Uno de los grandes científicos que tiene el país, una de las personas que ha participado en 1000 eventos importantes para el progreso de la ciencia. Y hoy estamos con uno de los hombres que probablemente yo aprecio y admiro desde lo más profundo de mi coeficiente intelectual, porque es una persona que le ha aportado mucho al campo científico del país. No quiero decirles quién es, se va a presentar, solamente su nombre, es el profesor Alberto Quijano Bonixa, astrofísico, y es una persona que él mismo se va a encargar de contarnos quién es, por qué astrofísico y qué en estos momentos está haciendo. ¿Quién es usted? A presentarle a mi compañero Griselio Perdomo. Griselio Perdomo es una persona que pues es más versado en política, porque ese es el campo que él defiende bien, pero hemos querido meternos, como es un programa de opinión, meternos con usted, profesor, porque nosotros queremos que la gente sepa qué está pasando en el universo, qué somos en el universo y muchas cosas más. Profesor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, apreciado periodista Iván Contreras, y también muchas gracias a su compañero periodista. Le agradezco mucho a usted porque usted tuvo la gentileza cuando estaba en Nueva York de entrevistarme. Yo estaba en esa época en una reunión del Departamento de Física de la Universidad de Nariño en un pueblito que queda cerca del aeropuerto de aquí de la ciudad de Pasto. Y espero pues que haya salido muy bien esa primera actividad con usted. Sí, señores, fue muy bien, estuvo perfecto. Profesor, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cómo se hace profesional? Cuéntenos algo un poquito de su vida para irle despejando a la gente quién es el profesor Alberto Quijano Bonixa. Bueno, mi nombre es Alberto Quijano Bonixa y yo soy una persona común y corriente. Pero me distinguió desde muy pequeño que tenía gran cantidad de sueños, a pesar de haber nacido en una ciudad que es poco conocida en Colombia y en el mundo. Y sobre todo porque nuestra ciudad ha sufrido el abandono de la mayoría de los gobernantes. Entonces, hablar en los años 60 y en los años 70 de que yo podía contribuir a la ciencia con mi granito de arena era bastante complicado, pero afortunadamente soy hijo de Alberto Quijano Guerrero. Él pues fue una persona muy importante de la ciudad de Pasto, y siempre que yo llegaba a la casa después de jugar con los compañeros del barrio o de hacer las tareas en el colegio, yo siempre lo encontraba a mi padre estudiando, y lógicamente eso me formó en mí el hábito por estudiar y también por querer mucho a la autoeducación. A pesar de que yo tengo títulos universitarios tanto en Colombia como en la Universidad de Puerto Rico, pues yo creo que lo máximo que he logrado es haber estudiado por mi propia cuenta, y también tuve la suerte de la dirección de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Juan Botniza, él era yugoslavio, propiamente pues ahora Yugoslavia no existe, él era de la zona de Croacia, y como era un marinero, él me enseñó a través de un pequeño telescopio que tenía, porque era un gran marino, y pude ver los primeros cráteres de la Luna. Entonces tuve mucha influencia de mi padre, de mi abuelo, y en esa época también el hombre estaba llegando a la Luna. Entonces, qué buenos ejemplos que tuve. Muy bien, profesor. Es bueno comentarle toda esta parte de infancia, porque la gente que el tema que nos vamos a introducir hoy es un tema poco conocido, pero que es de interés. Por eso la importancia de esta entrevista con usted, profesor Alberto.
¿Por qué no nos cuenta siga contándonos esa infancia que tuvo, la escuela, la universidad? Usted hizo la universidad en Pasto, me imagino, o salió a Puerto Rico. ¿Cómo logró involucrarse con los científicos de todo el mundo para explorar este tema de la partícula de Dios? Sí, muchas gracias, apreciado periodista. Bueno, le comento que nací con el virus de la investigación científica y convertí a mi casa en un laboratorio. Precisamente en este momento yo estoy desde mi casa, estoy desde un pequeño laboratorio donde en mi niñez hice gran cantidad de experimentos, sobre todo en electrónica, en biología, en todo lo que alcanzaba mi inquietud en esa época. Siempre que se quemaban los fusibles en la casa, mi padre iba donde yo estaba y me echaban la culpa a mí, y muchas veces yo no tuve la culpa. Siempre que se iba la luz en la casa, ya pensaban que yo estaba haciendo un experimento. Hice muchos experimentos de electrónica, también hice experimentos de biología, de química, y el hombre estaba llegando a la luna, entonces nosotros teníamos que hacer un cohete, y en una oportunidad diseñamos un cohete, y como no teníamos mucha plata, pues no teníamos plata para adquirir monos ni perritos para enviarlos al espacio. Escogimos 5 moscos, no les preguntamos si estaban de acuerdo con nuestro experimento, diseñamos un cohete, colocamos en la punta del cohete precisamente una cápsula, le diseñamos un paracaídas para que cuando el cohete llegue a la máxima altura, los mosquitos puedan caer tranquilamente y luego estén listos para las entrevistas de los periodistas. Pero ese cohete terminó muy mal. También fue muy importante para mí, como yo era el director de la misión, a quien escogía a la persona que iba a prender la mecha al cohete, que era lo más complicado. Y lo escogía un primo que tenía 5 años. Siempre me preguntan que por qué lo escogimos, pues yo pensé que si pasaba alguna catástrofe no perdíamos mucho. Bueno, mi primo encendió muy bien el cohete, pero hicimos mal los cálculos. Eso terminó en una catástrofe. Hasta allí llegó la sede de NASA en nuestra casa, porque mi padre se puso muy bravo y en esa oportunidad sí tenía razón por el incendio que hicimos en la casa. Mi vida en la niñez fue muy bonita, haciendo gran cantidad de experimentos, y yo creo que eso es lo que deben hacer los niños y los jóvenes a través de la curiosidad. Deben meterse propiamente en experimentación científica en la casa. Por eso yo amo todos los equipos que todavía tengo, y hay algo que les quiero comentar. En esas épocas, no sé si ustedes recuerdan muy bien, estaban de moda las famosas escuelas por correspondencia. Pues la gente no creía que eso daba resultados. Yo me inscribí a la National School de Estados Unidos, recibí muchos equipos y esos equipos fueron básicamente las causas de todas las explosiones que hice en mi hogar. Bueno, bachillerato, ¿en dónde termina bachillerato? ¿Cuál es la primera universidad que visita? Bueno, sí, como yo les comentaba, estuve ya metido en la parte de la electrónica, pero me di cuenta que necesariamente tenía que saber matemáticas. Yo veía en las lecciones que me enviaban muchas fórmulas, pero me interesaba saber de dónde salían esas fórmulas, y yo era muy malo para las matemáticas. Les comento, hasta 4º de bachillerato, que ahora es, creo, 9º grado, en la nueva escala de los colegios. Afortunadamente tuve un accidente y con unos compañeros en esa oportunidad nos volamos del colegio y hacíamos unas competencias de ciclismo, y yo por primera vez venía de primero en esa competencia, y al frente de la carretera que conduce al aeropuerto yo observé un ganado que estaba pasando por la carretera, y lógicamente
yo dije, no, pues no puedo parar aquí porque van a alcanzar mis compañeros. Hasta ahí yo recuerdo muy bien. Cuando me desperté, estaba en la clínica moderna de Pasto. Durante una semana estuve en estado de inconsciencia. ¿Y qué fue lo benéfico de ese accidente? Que al cabo de medio año me di cuenta que mis capacidades en las matemáticas cambiaron. Ya entendía los problemas, los ejercicios del álgebra de Baldor, que para mí me costaba mucho, y me di cuenta que mi cerebro se reprogramó. Es fantástico lo que me ocurrió, les he comentado a los médicos, y cuando ya tuve las capacidades de matemáticas, pues en Pasto en esa época no había muchas carreras. Yo era muy apegado a la familia, no quería abandonar a la familia. Yo tenía muchas probabilidades de ser un buen ingeniero electrónico porque ya sabía la electricidad, las bases de la electrónica, de la electricidad. Pero afortunadamente no me fui a estudiar ingeniería electrónica, sino que por quedarme un tiempo más acompañando a mi mamá, le pregunté a mi padre que qué me recomendaba y él me dijo que sería bueno que estudie física y matemáticas en la Universidad de Nariño. Entonces profundicé ya los estudios de física y matemáticas, luego saltando muchas cosas. Diseñé muchos instrumentos para Ingiominas cuando se reactivó el volcán Galeras, estamos hablando de 1989, y después me gané una beca que disfruté en la Isla del Encanto. ¿Y por qué me fui allá? Por varias cosas. En primer lugar, por la salsa. Ustedes que están en la capital de... estaban en la capital de la salsa, Bogotá. En Bogotá no hay salsa. Más salsa hay en Pasto que en Bogotá. Y pues estuve en Puerto Rico, me gustaba mucho la salsa, y también porque en Puerto Rico estaba lo que era en ese momento el mayor radiotelescopio del mundo, una antena parabólica de 305 metros de diámetro, que ahora en este momento ya le quitaron el puesto del mayor radiotelescopio porque los chinos diseñaron un gran radiotelescopio de medio kilómetro. Estuve en ese radiotelescopio. El director de mi tesis era un científico de allá, el doctor Acosta, un científico de Puerto Rico, y en Puerto Rico se me abrió todas las oportunidades. Conocí a científicos de NASA, astronautas, y luego vine aquí a Pasto con la idea de crear un observatorio, y en el año 2002, aquí en la ciudad de Pasto, fundamos un gran observatorio. O sea que en Puerto Rico fue que se especializó en astrofísica. Sí, es decir, que ya me volví profesional y ya adquirí las técnicas matemáticas y físicas para diseñar específicamente proyectos de investigación, porque antes lo hacía en una forma aficionada. Y como Puerto Rico, pues ustedes saben, es un estado de Estados Unidos, allá tuvimos muchas oportunidades para el contacto con científicos de alto nivel de NASA. Bueno, yo quiero contarles a todos nuestros oyentes y las personas que nos ven, nuestros televidentes, que yo he tenido la fortuna de conocer al profesor gracias precisamente a la salsa, a uno de los grandes de la salsa del país, que es el maestro Eddie Martínez, que es un amigo en común, y gracias al maestro Eddie Martínez, pues yo conocí, me dijo, te voy a presentar uno de los grandes científicos del país, y además es un gran salsero, Iván, yo sé que van a compaginar y van a ser buenos amigos, y hasta ahora lo hemos sido, nos hemos tratado con el profesor muy, muy esporádicamente, pero el trabajo sí lo hemos venido siguiendo. Profesor, usted trabaja con la NASA en la actualidad, ¿y qué hace en la NASA? Sí, tengo varios proyectos. Cuando estaba en Puerto Rico comencé trabajando con el estudio de un satélite, el satélite Starshine, y fundamentalmente lo que estudié fue cómo la actividad solar
influye en la órbita de los satélites. Y encontré que cuando hay gran actividad solar, la órbita de los satélites es perturbada. Ese fue un primer trabajo que lo hice cuando estaba en Puerto Rico. Luego participamos en el proyecto Impacto Profundo o Deep Impact, que fue un proyecto muy importante en el año de 2005, debido a ese trabajo en el cual colaboramos desde el Observatorio de la Universidad de Nariño. Fui invitado a Bruselas, donde conocí precisamente a los directores de la misión de Impacto Profundo, y a propósito del doctor Mayer, que era el director de ese proyecto, desafortunadamente murió recientemente. Siempre me encontraba con él, siempre entablaba la conversación de lo que estábamos haciendo, de lo que ellos estaban haciendo en Estados Unidos, y ya desde acá, desde nuestro observatorio, que está ubicado en la ciudad de Pasto, una ciudad poco conocida. En Colombia siempre la conocen es por los chistes, pero no la conocen por la investigación científica. Acá en Pasto también hacemos investigación científica. Tenemos grandes poetas, grandes artistas, grandes músicos, como el maestro Eddie Martínez y otros maestros, como el maestro Maya, que ha recorrido el mundo y fundamentalmente es en la música de la salsa. Entonces, luego, desde acá, desde nuestro observatorio, tuve la invitación de un bogotano, un cerebro fugado, colombiano, el doctor David Ardila, que trabaja nada menos que en Caltech, el Instituto Tecnológico de California, que es una universidad que tiene 31 premios Nobel. Y ya se pueden imaginar la capacidad del doctor David Ardila para que él esté como profesor investigador. Él me invitó para que hagamos algo que a mucha gente le va a parecer un chiste pastuso. ¿En qué consiste? Que íbamos a trabajar paralelamente desde el espacio y desde Pasto, observando simultáneamente un sistema binario en la constelación de Tauro, al mismo tiempo que tomaba fotografías y datos, el telescopio espacial Hubble. Nosotros los íbamos a tomar desde Pasto. Y les comento esto. Primera tarea. El primer trabajo lo hicimos 28 de diciembre. Aquí en Pasto, el 28 de diciembre, se echa agua, es el Día de los Inocentes, ya comienzan los carnavales y nosotros estábamos trabajando. Segundo día, 1 de enero, cuando todo el mundo está prometiendo que va a ser bueno y que no va a beber nunca más, nosotros estábamos trabajando a las 7 de la noche en el observatorio. Y todos los carnavales, que es en los primeros días de enero, nosotros trabajamos desde nuestro observatorio y colaboramos en reformar algo que se creía antiguamente, que el intercambio de materia entre dos estrellas cercanas ocurre en la máxima cercanía. Nosotros encontramos que eso no es así. Nuestro trabajo está publicado, y otro trabajo adicional en una revista de máximo nivel, de Astrophysical Journal, trabajos, premios Nobel de nuevas investigaciones. Ahí están nuestros trabajos. Profesor, vamos, yo quiero ofrecer disculpas a nuestros televidentes porque estamos haciendo la entrevista por Skype. Entonces, vamos a ir a un corte de comerciales y enseguida estamos con ustedes porque quiero que ustedes sepan que el profesor Alberto Quijano Bonixa ha descubierto algunos asteroides, de lo que también vamos a hablar ahorita más adelante. Ya regresamos con ustedes después de este corte de comerciales. No olvide escribirnos a mepidolapalabra@gmail.com, mepidolapalabra@gmail.com, enviarnos sus preguntas, sus apreciaciones. Mil gracias a las personas que nos escriben todas las semanas y pues aquí estamos y ya regresamos después de este corte de comerciales. Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada Covicel CTA, su mano amiga. Asesoría, consultoría e investigación en seguridad. Escolta a personas. Seguridad física, fija y móvil. Seguridad con medio canino. Soluciones tecnológicas. Trabajamos con clientes en todas las áreas.
residencial, hospitalario, estatal, educativo, industrial y comercial. Encuéntranos en todas nuestras sedes a nivel nacional. Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada Covicer CTA, su mano amiga. Hola vecino, ¿va a pagar sus servicios de televisión o internet de Cable Más y no ha llegado el recibo? Aquí le explico cómo puede pagarlo. Acérquese a nuestras oficinas en el Rosal Facatativá con su documento de identidad o simplemente con el nombre del afiliado y realice el pago sin complicaciones. Recuerde que la fecha límite de pago es el 18 de cada mes. Si pagas puntual, no excediendo esta fecha, participarás en nuestro sorteo mensual y podrás ganar fabulosos premios. Recuerda, Cable Más, tu mejor opción de televisión por suscripción. Nuestro compromiso es darte más. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con ustedes en Me Pido la Palabra. Profesor, usted ha descubierto porque es que el profesor es el director del observatorio de la Universidad de Nariño, que es uno de los más importantes o el más importante del país. Usted ha descubierto algunos asteroides. ¿Algunos de esos asteroides, por casualidad, como hacen todos los grandes investigadores astrofísicos, llevan su nombre o usted les coloca un numerito común y corriente? Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. Propiamente no es un descubrimiento de un nuevo asteroide, sino que utilizando con otros científicos del mundo, utilizando el Observatorio Virtual Espacial de Europa, nosotros encontramos que un asteroide, el 2012 AE1, que se suponía que era un asteroide nuevo, nosotros encontramos que ese asteroide no era nuevo. Era un asteroide que ya se lo había investigado anteriormente y que algunos observatorios supuestamente encontraron que era un asteroide nuevo. Nosotros encontramos que los datos de la órbita coincidían con un asteroide que se lo había descubierto antes. Y también mucho antes, cuando nuestro observatorio recién estaba comenzando el trabajo, pudimos detectar al asteroide Toutatis, que durante mucho tiempo no se lo había observado, y NASA había informado que este asteroide se iba a acercar mucho a la Tierra en septiembre del 2009. Y nosotros, con los estudiantes, tomamos fotografías un mes y medio antes del máximo acercamiento hacia nuestro planeta. Enviamos una fotografía a Estados Unidos y en Estados Unidos nos dijeron que esa fotografía no correspondía al asteroide. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Que si uno no confía en el trabajo que uno está haciendo en el observatorio, pues lógicamente baja la cabeza y va a aceptar el dictamen que nos dieron los científicos de Estados Unidos. Pero yo les dije, no, ellos están equivocados, les vamos a demostrar que sí es el asteroide Toutatis. Y después de una semana de discusiones a través de internet, los científicos dictaminaron que efectivamente nosotros habíamos fotografiado a ese asteroide, que era muy importante y que a finales de septiembre del 2009 iba a ser un máximo acercamiento a la Tierra. Ese fue un logro con los asteroides, y en Colombia nos hemos convertido en los pioneros en el estudio de asteroides, porque ya no recuerdo cuántos asteroides hemos estudiado. Nosotros lo que hacemos es tomar fotografías de esos cuerpos. En base a las fotografías obtenemos las coordenadas, y mediante una matemática que es mucho más complicada que la de álgebra de Waldorf, es una matemática en los últimos años de pregrado de física y en los primeros semestres de maestría y doctorado, nosotros podemos hacer el cálculo de la órbita de los asteroides y podemos predecir qué es lo que va a ocurrir con ellos. Entonces, debido a nuestro trabajo,
Yo creo que el máximo reconocimiento que hemos recibido en nuestro observatorio es el reconocimiento de los científicos colombianos de NASA, como por ejemplo la doctora Adriana Ocampo, el doctor Iván Ramírez, que es un ingeniero aeroespacial que siempre tiene la gentileza, cada vez que voy a Houston, de recibirme y de entablar conmigo una conversación muy larga donde hablamos acerca de Dios, acerca de la ciencia, acerca de las naves espaciales, porque él está trabajando en el diseño de los nuevos cohetes que van a llevar a Estados Unidos en primer lugar a la Luna, a un asteroide y luego posteriormente a Marte. Entonces, pues tengo en mi cerebro gran cantidad de datos, de experiencias. Les he comentado sobre todo esto, sobre Toutatis. Yo lo enseño mucho a mis estudiantes porque creo que lo más importante en la ciencia es reconocer las capacidades que uno tiene y no estar con la vieja idea de que la ciencia la hacen en Bogotá. Ustedes están en Bogotá, pero la ciencia no se la hace en Bogotá. La ciencia también se la hace en Pasto. La ciencia no únicamente se la hace en Estados Unidos. La doctora Adriana Ocampo es un ejemplo. Ella es colombiana, ella es directora de misiones espaciales de NASA. Y nosotros los pastusos también trabajamos en exploración del espacio. No únicamente somos famosos por los cuentos y por los carnavales. Bueno, profesor, es que aquí nos ve mucha gente por las redes sociales y todo el occidente de Cundinamarca, pero este tema que es tan importante, pero tenemos una dificultad, y es que la mayoría de nosotros somos un poco ignorantes en el tema. Nos llama la atención y siempre miramos las estrellas y la gente siempre está viendo las estrellas como de una forma poética, ve el cosmos de una forma poética, ve todo de una forma poética, de lo que se le pueda ocurrir. Pero la información que tiene la comunidad en general es poca. Es decir, es muy difícil que la gente, uno sale a la calle y le pregunte, ¿usted sabe qué es un asteroide? No lo conoce. ¿Sabe qué es el cosmos? No sabe qué es el cosmos. No conoce cuántos planetas hay, no conoce. Lo único que sabe es lo que le dan los medios de comunicación de que el hombre llegó a la Luna, que ahorita está explorando Marte. Es decir, informaciones muy vagas y genéricas. Usted como profesor universitario, como científico, muy importante lo que nos ha señalado. Esto es demasiado importante, de que la ciencia es creer en uno mismo, eso es muy importante. Es creer de que no solamente las cosas están hechas en los Estados Unidos o en la China o en Unión Soviética. En el caso nuestro colombiano, que está tan centralizado todo en Bogotá, no es Bogotá, es toda la región. Por eso desde Pasto, que es una región hermosa, la conozco muy bien, he asistido a muchos carnavales de Pasto de blancos y negros, tengo muchos amigos pastusos. Es bueno explicarle esto a la comunidad en general. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos ubicados en el espacio nosotros, los colombianos, etcétera, etcétera? Bueno, sí, ha hecho unas preguntas muy importantes, como las preguntas que hace pues nuestro gran amigo común, el periodista Iván Contreras. Yo creo que en Colombia y en todo el mundo las personas más saben de astrología, más saben de los signos del escorpión. Los programas de televisión les dedican horas enteras para que los brujos les mientan a las personas, indicándoles que hoy día no tiene que salir porque puede sufrir un accidente. Acá en Pasto, si uno no tiene cuidado, va a tener accidentes porque tenemos gran cantidad de motos que violan los reglamentos de tránsito. Y el gran científico norteamericano Carl Sagan especificaba que en Estados Unidos se da mucho más tiempo a los astrólogos, a los brujos, que a los científicos. Y lógicamente las personas saben más de esas cosas que de la ciencia.
Pero acá en Pasto nosotros trabajamos mucho a través de las emisoras, a través de los canales de televisión, divulgando la ciencia y tratando de quitar un poco de conceptos que están mal sembrados en los jóvenes. Por ejemplo, hay profesores de bachillerato que les enseñan a los estudiantes que el hombre no llegó a la luna. Eso es como una tendencia generalizada donde la no educación está ganando a la verdadera educación. Y si ustedes preguntan al público si el hombre llegó a la luna, le van a decir, yo creo que sí, pero por ahí hay una idea de que el hombre no ha llegado a la luna. Entonces sembraron la duda. El hombre llegó a la luna y no llegó una sola vez, llegó muchas veces. Pues yo tengo muchas evidencias que demoraría demasiado tiempo para demostrar que el hombre sí estuvo en la luna. Entonces, yo creo que si las personas conocieran mucho más la astronomía, validarían mucho más la importancia que tiene la vida. Por ejemplo, en este momento, los astrónomos estamos buscando por lo menos que haya un microbio vivo, no en la Tierra, sino en otras partes. Por ejemplo, que aparezca en un planeta. Hasta ahora no se ha detectado esos sistemas. La probabilidad es inmensa de que tiene que haber vida, y posiblemente vida inteligente. Pero a nosotros nos interesa mucho la vida, pero aquí en Colombia y en el mundo la vida no importa. En cualquier parte de Colombia, personas que no tienen los mínimos principios de religión y de ética pueden acabar con la vida. La vida de una persona es un universo. Ellos están acabando con universos. Aquí la vida en Colombia no vale mucho. Aquí en Pasto, por 20.000 pesos hay sicarios que pueden acabar con la vida. Y a nosotros los astrónomos nos interesa la vida, porque la vida fue muy compleja para llegar a nuestro planeta Tierra. Entonces, en mi club de astronomía, donde tengo alumnos de diferentes carreras de la Universidad de Nariño, fundamentalmente lo que hablamos es en validar la importancia que tiene la vida. Y eso se lo puede hacer a través de la astronomía, porque en la astronomía está unida la filosofía, está unida la matemática, la física, todas las ciencias están convergiendo en la astronomía. Y qué bueno su pregunta, porque una pregunta que nosotros tratamos de responder es de dónde venimos y qué hacemos aquí en el universo. Profesor, la pregunta es más concreta, es ¿qué somos en el cosmos? No solamente como seres humanos, sino como planeta. ¿Qué somos el planeta Tierra? ¿Qué es frente al cosmos? Somos un punto insignificante, un punto insignificante donde hay una gran importancia, que hay vida. Por el momento, en ese punto insignificante, hay un fenómeno que se llama vida. Y para que haya vida, se necesitó millones de años de evolución para que después de procesos extremadamente complicados hayamos llegado en este momento a lo que se llama la inteligencia, aunque yo no hablo de la inteligencia, porque nosotros realmente no somos inteligentes, no hemos tratado muy bien a nuestro planeta. Consideramos a los animales como seres que no tienen conciencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los animalitos tienen el mismo derecho a ser libres y a disfrutar plenamente de la vida en nuestro universo. Estamos en un punto insignificante. Carl Sagan precisamente hablaba sobre eso. Él tuvo una genial idea de tomar una fotografía con una nave espacial y de mirar hacia la Tierra, donde se ve al planeta Tierra desde la órbita un poco más allá de Saturno, se lo ve como un punto insignificante. Y precisamente Carl Sagan habla de lo siguiente: en este punto nosotros vivimos, en este punto han surgido inventores, han surgido amantes, y hay personas y hay gobernantes que tratan de apoderarse de una fracción de ese punto del universo.
en este momento que tenemos muchos líos con los gobernantes, como los gobernantes de Corea y de otras partes. Profesor, ¿usted cree que hay vida fuera de la Tierra, fuera de nuestro planeta? Sí, tengo la gran convicción de que la vida no puede haber surgido únicamente en la Tierra. Para entender esto, me gustaría hablar de lo siguiente. La cantidad de estrellas que hay en el universo es mucho mayor que todos los granitos de arena de todas las playas de la Tierra. Y alrededor de las estrellas se ha descubierto 1, 2, 3, 4, 5 planetas. Coloquemos alrededor de cada estrella un solo planeta. ¿Cuántos planetas hay en el universo? El número es tan grande que es mucho mayor que todos los granitos de arena de todas las playas de la Tierra. Entonces, si hablamos de que únicamente hay vida aquí en la Tierra, estamos con el mismo pensamiento de los europeos en los años 1400, 1500, cuando ellos suponían que solo había vida en Europa, que la Tierra era plana y que no había más continentes. Tiene que haber vida en otras partes, no tiene por qué parecerse a nosotros, tiene que haber vida de igual inteligencia, de menos inteligencia, de mayor inteligencia. Y yo estoy plenamente convencido de que hay un ser que la gente lo llama Dios, pues yo lo llamo la energía matriz del universo inteligente, y que él cada vez que sueña con nuevas vidas en otros universos, y hay muchos universos, no únicamente hay nuestro universo, hay los universos paralelos, y nuestro ser es otro universo, es un microcosmos. No es como los médicos dicen, que nosotros estamos formados por huesos, por carne y por elementos sencillos. No, también hay un universo infinitamente grande en nuestro cuerpo. Pensado eso. Me lo voy a meter a la cocina, como dicen aquí en el interior, porque usted está hablando de vida, y usted es uno de los 2 científicos colombianos que ha participado en el descubrimiento de la partícula Dios. ¿Por qué no le cuenta a nuestros televidentes qué es la partícula Dios y cómo llega usted a ser un componente de ese ejercicio para tratar de complementar el mapa o genoma del ser humano? El genoma o mapa del ser humano. Pero también le hago una corrección. No, yo no he participado en el descubrimiento, sino en la divulgación de la noticia al público, como hablaba su colega, de lo importante que es divulgar los conocimientos. La partícula de Dios, pues esa fue descubierta por científicos de Estados Unidos, y hay colombianos muy pocos que han trabajado en eso. No, yo propiamente no he trabajado en ese tipo de investigación, ese no es mi campo, porque ese campo es de altas energías, pero sí les puedo indicar que hay 2 cosas fundamentales. En primer lugar, el nombre está mal dado, porque esa partícula no tiene nada que ver con Dios. Esa partícula antes se llamaba la partícula maldita. Se llama la partícula maldita porque fue una partícula que se la predijo hace 40 años atrás por el Dr. Higgs. Y él predijo que debía existir esa partícula. Se demoró la ciencia 40 años en descubrirla, que efectivamente existía, y antes se la llamó la partícula maldita porque no aparecía por ningún lado. Pero alguien le dijo a un físico que ese nombre estaba como feo. Entonces, en vez de llamar la partícula maldita, la llamaron la partícula de Dios, quedaba como más bonito. Y bueno, sí, en una teoría de la física se hablaba de que para que se compruebe que efectivamente esa teoría estaba correcta en el mundo de las partículas, se tenía que descubrir esa partícula, propiamente lo que se llama la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Y hace más de 4 años se la descubrió en Europa con un gran acelerador donde se utiliza mucha energía, porque para el descubrimiento fue necesario utilizar energías muy inmensas. Con los aceleradores de partículas
que existían antes en la Tierra, por ejemplo, Fermi, el acelerador de partículas en Chicago, no se podía llegar a ese descubrimiento. Entonces se comprobó que efectivamente la teoría era correcta, y esta partícula, ¿por qué es fundamental? Porque, explicándolo de una manera sencilla a los amables televidentes, es la partícula que le da la masa, la que le proporciona la masa a las partículas. El hecho de que el protón tenga una masa, el hecho de que el electrón tenga una masa determinada que es mucho más pequeña que la del protón, el hecho que nosotros tengamos masa, eso se debe fundamentalmente a la interacción con el campo Higgs, es decir, que él es el que da la masa a las partículas. Propiamente el término físico no es así. Nos estamos refiriendo al átomo, ¿cierto? El átomo, lo que a uno le enseñan es que el átomo tiene un núcleo y tiene alrededor, en el núcleo tiene protones, neutrones, tiene un montón de cosas, y alrededor tiene los electrones. Eso es lo que a uno le enseñan en el bachillerato, en el colegio, en la universidad. El acelerador de partículas que están experimentando en Europa, creo que es en la frontera suiza-francesa, ¿no?, que hicieron todo este experimento, que ahí fue donde hicieron todo este... Porque es bueno explicarle a toda la audiencia cómo es esto, porque la gente se acuerda de la química que le enseñan en el bachillerato y algo en las universidades, me imagino. Entonces, estamos hablando de este tema, ¿cierto? De la masa... Pero ¿o no? Sí, correcto, pero me van a odiar los amables televidentes, pero vamos a tener que hacer un poco de correcciones. Siempre nos enseñaron mal. A nosotros nos enseñaron, a mí personalmente me enseñaron, que el núcleo atómico está formado de la siguiente manera, que hay protones, que hay neutrones, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, es un núcleo, y alrededor me enseñaron que giran en órbitas circulares, o los profesores más revolucionarios dicen que la órbita es elíptica, donde están los electrones. Eso es falso. Eso es falso. Alrededor del núcleo sí hay electrones, pero no se mueven en órbitas. Hay un principio en el cual no comulgaba Einstein. Estamos hablando de Einstein. Einstein toda la vida trató de indicar que la cuántica, que los principios cuánticos eran falsos. Él no podía entender, por ejemplo, que en el mundo cuántico no funciona la certidumbre, sino la incertidumbre. Hay un principio que se llama el principio de Heisenberg, alemán, y el principio de Heisenberg indica que usted no puede determinar simultáneamente la posición de una partícula en el mundo atómico y su velocidad. Si no se lo puede determinar simultáneamente, no se puede determinar la órbita. Nosotros podemos determinar la órbita de un cometa porque al mismo tiempo podemos calcular la posición y la velocidad. En el mundo cuántico no se puede hacer eso. Einstein tiene una frase muy famosa. Decía, Dios no juega los dados. ¿Eso qué significaba? Que en el mundo cuántico no podía funcionar las probabilidades. Pero Einstein se equivocó. Y en este momento en el mundo cuántico funcionan las probabilidades. Les voy a indicar rápidamente en qué consiste eso. Si usted coge un pozo infinitamente grande y usted está en el fondo del pozo jugando con una pelota, por ejemplo, frontón, la probabilidad de que la pelota aparezca fuera de ese pozo que está completamente cerrado, la probabilidad es 0. Pero en el mundo cuántico, los electrones aparecen en lugares que la física anterior les decía que ahí no podían estar. Los electrones aparecen en otros lugares. Eso se llama el efecto túnel. Y los computadores, los celulares, funcionan en su mayoría con los microprocesadores, y allí se aplica el efecto túnel y es un desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, en el mundo atómico,
hay un mundo de probabilidades. Usted, si determina dónde está un electrón, no puede saber cuál es la velocidad, no puede determinar la órbita. El mundo atómico es un mundo matemático, es extremadamente complejo. Y yéndonos al acelerador de partículas, ¿qué es lo que se hace? Allá lo que hacen es colisionar protones, flujo de protones en direcciones contrarias, y al colisionar con la gran energía que chocan, se producen otras partículas, y entre esas partículas se produjo lo que se descubrió hace unos pocos años, la partícula malamente llamada la partícula de Dios. ¿Por qué malamente? Porque no sirve ni para demostrar que Dios existe o que Dios no existe. No, porque estamos hablando de universos completamente diferentes. Interesantísimo el tema, ¿cierto, Griserio? Mire, lo ideal es coger esta entrevista y llevarla a los colegios y a las universidades. De verdad, es una entrevista maravillosa. Porque estamos equivocados. Usted habla de temas fundamentales de este país, Colombia. Habla de la vida, que es muy importante. La vida en Colombia tiene poco valor. Usted habla en el programa del tema de creer en nosotros mismos. Habla de la malformación que tenemos educativa, ¿sí? Habla del tema territorial, de la centralización, porque todo se cree que es Bogotá. Es decir, este tema es tan importante que es necesario regarlo en todas las redes sociales. Claro. Gracias, profesor, por tenerlo usted aquí, por aprovechar esta oportunidad. Pero terminemos con este tema de la partícula de Dios, hombre, que este tema es muy importante. Este tema es el que llama la atención. Sí. A ver, profesor, entonces habíamos quedado en que yo había leído y había escuchado en las noticias allá hace algunos años en Nueva York, que eso era como el complemento del genoma, o ¿cómo es que se dice? Que es como completar el conocimiento y precisar por qué el ser humano es ser humano, y por qué su comportamiento, y por qué su forma, y en todo eso. Bueno, sí, es un tema bastante complicado que tiene que ver mucho con el aspecto biológico, pero antes que nada, ustedes ya sacaron las conclusiones, las sacaron muy resumidas, así es que ya nos adelantamos a ese punto. Y antes de hablar sobre la pregunta de nuestro gran amigo común, Iván, le quiero comentar lo siguiente. El descubrimiento de la partícula de Dios era importante para determinar que el modelo estándar que se tenía en física funcionaba. Pero ¿cuál es el problema? A mí me gusta sobre todo crear las dudas, crear inquietudes en los estudiantes, porque la ciencia recién la estamos construyendo. La ciencia no está construida totalmente. El modelo estándar no puede explicar en este momento por qué hay antimateria en el universo. Todo lo que nosotros conocemos de nuestro universo es menos del 10%. En menos del 10% lo podemos explicar con la materia que conocemos en nuestros laboratorios, con la energía. Pero el resto está integrado por materia oscura. Se llama materia oscura porque no la podemos detectar, pero esa materia oscura explica casi el resto del universo. Ya hay otro material que se llama energía oscura. La energía oscura se descubrió recientemente, es algo que no está atrayendo, que las galaxias no se atraen entre sí, sino que se están repeliendo. Hay una repulsión entre las galaxias. Por eso el universo está acelerado. Y eso se supone que es por la energía oscura. El modelo estándar, que supuestamente ya estaba correcto con el descubrimiento de la partícula de Dios o el bosón Higgs, en este momento no puede explicar qué es la antimateria, qué es la antimateria, qué es la energía, no puede explicar, la materia oscura, no puede explicar la energía oscura. La antimateria sí, la antimateria
volviendo a la pregunta que usted hacía del colegio, la antimateria es lo contrario de la materia. Los electrones que nosotros estudiamos en el bachillerato eran negativos, pero se descubrió electrones positivos que forman antimateria. Los protones normales son positivos, pero ya se descubrieron protones negativos. O sea que el hidrógeno, como lo estudiamos en el bachillerato, ¿cómo está conformado el hidrógeno? Por un protón positivo y un electrón, como usted decía muy bien, repitiendo lo del colegio, un electrón girando en una órbita circular, un electrón negativo. Ahora uno puede pensar que hay un protón negativo, alrededor hay un electrón positivo, ese es el antihidrógeno. No se lo ha podido diseñar en los laboratorios, pero existe la antimateria. Y eso se lo puede explicar con el modelo estándar, pero el modelo estándar de la física no puede explicar lo que tiene que ver con la materia oscura y la energía oscura. Es decir, que más del 90% de nuestro universo no lo conocemos. Entonces, ¿cuál es el dato importante que sale de esto? Que nosotros los que trabajamos en la ciencia tenemos que divulgarlo. O sea, profesor, ¿tenemos materia, antimateria y energía oscura? Bueno, ya estamos, estos son los adelantos que se han venido haciendo en la parte científica, materia, antimateria y la parte oscura, porque cualquier persona desprevenida como yo estaba pensando que la antimateria era era la misma materia oscura, pero fíjese que ya usted nos aclara que ya son tres situaciones totalmente diferentes. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta que, conociendo todos estos principios físicos, ¿llegará el hombre algún día a poderse transportar sin necesidad de en solo su energía, en solo su materia? Es una pregunta muy interesante. Yo no le puedo decir que no, porque recuerden, ustedes creo que son más o menos contemporáneos. En nuestra época leíamos en los 60, en los 70, comienzo de los 70, leíamos en algunos periódicos a Dick Tracy, un famoso detective que se comunicaba con el puesto de policía a través de un reloj, y ese reloj ahora es los celulares. En esa época nosotros no imaginábamos cómo alguien podía tener un televisor cuando aquí en Colombia todavía no había televisores, por lo menos en Pasto los televisores llegaron muy tarde. Entonces, yo no puedo decir que eso no es factible. Ya hay experimentos que están haciendo de teletransportación, pero es a nivel muy elemental, de partículas de información. Yo he aprendido en la ciencia que uno no puede decir no a las cosas, porque uno después de un tiempo le van a indicar que uno se equivocó. Y en este momento, y como contestándole algo que usted hablaba en el aspecto biológico, ya los científicos de las naciones avanzadas están uniendo a los microprocesadores con los elementos biológicos. Se puede hacer fácil. ¿Por qué? Porque las neuronas, ellos son en cierta forma microprocesadores que transmiten información de neurona a neurona en código binario. Y los computadores se comunican con código binario. Como el lenguaje es el mismo, usted puede comunicar un microprocesador con un elemento biológico. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el futuro? Vamos a tener elementos híbridos, parte biológica, parte de computador, y luego más adelante vamos a tener elementos que ahora solo la ciencia ficción habla, donde vamos a tener seres que ya tienen poco biológico, tienen mucha parte relacionada con los computadores, y yo creo que es demasiado importante el avance que se está haciendo en este momento en la física, en la ingeniería de sistemas. Y respecto a su pregunta, pues yo le puedo indicar que no voy a decir que no. Hay mucha probabilidad que en el futuro se haga eso. Esperemos que tengamos mucho desarrollo, y fundamentalmente
me gustaría también hablar lo siguiente, que en este momento la ciencia ha avanzado mucho, pero no ha avanzado mucho el comportamiento del hombre. Nosotros nos comportamos como en la época primitiva, donde más importantes son los odios. Y en este instante hay politiqueros de turno que se quieren aprovechar de las religiones. ¿Para qué? Para que hacer un grupo y supuestamente fomentar los odios aquí en nuestra Colombia. El profesor, es muy importante lo que acaba de decir, porque Colombia lo que necesita en este momento es reconciliarse, porque ha estado fracturada la sociedad y el tema de los odios, pues estamos terminando una guerra cruenta de más de 50 años y lo que se ha agudizado son los odios, aprovechando este tema de las religiones. Pero ya como estamos terminando, profesor, ¿por qué no lanzamos a toda esta juventud que nos va a ver un mensaje de optimismo, de esperanza? Así como usted lo ha logrado, profesor, ser un astrofísico, ser una persona muy importante para la humanidad, démosle un mensaje de esperanza, de optimismo a todos nuestros jóvenes en este país. Bueno, yo creo que fundamentalmente que nosotros tenemos que aprovechar el hecho que nosotros somos universos. Y como somos universos, tenemos unas potencias inimaginables. Por consiguiente, tenemos que creer en nuestras capacidades, pero además de creer en las capacidades, no nos podemos quedar dormidos en los laureles, tenemos que estudiar mucho. Ahora hay muchas facilidades para estudiar, para adelantarse en el campo de la ciencia. Hay muchos programas importantes de la televisión, sobre todo de la televisión extranjera, porque hay muchos programas de la televisión colombiana que en vez de fomentar valores, se van por otros lados, que están promulgando la antieducación, donde es más importante en Colombia estar al lado de los narcotraficantes que estar al lado de los científicos. Yo creo que el mensaje de esperanza es de que en Colombia tenemos todas las oportunidades para sobresalir, que simplemente hay que soñar. Y alguna vez un niño me decía lo siguiente, después de que yo les comentaba todo lo que hacemos, me preguntaba, ¿y usted come? ¿Y usted duerme? Yo le indicaba, sí, claro, nosotros comemos, nosotros dormimos, nosotros también vamos a los bailes, pero nosotros dormimos poco, pero soñamos mucho. Y yo creo que ese es el mensaje para los niños colombianos. Esto es increíble, Griserio, yo estoy muy contento con la entrevista. La verdad es que no se nos quedan preguntas por hacer, pero el tiempo ya no nos alcanza, se nos queda los agujeros negros, se nos queda una cantidad de preguntas por hacer, profesor, pero en cualquier otro momento le vamos a rogar el favor de que vuelva a estar con nosotros. Gracias por tomarse este tiempo, gracias por brindarle a nuestros televidentes esta oportunidad de conocer de cerca a uno de los grandes astrofísicos y científicos que tiene el país y el mundo, Pastuso. Al igual que el maestro Eddie Martínez, es otro pastuso que han sido de los grandes de la salsa y es la persona por la quien tuvimos la oportunidad de conocernos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos. Cada día crece nuestra audiencia, cada día nos ven más personas, nos escuchan y vamos a tener muchas más sorpresas. Y para las personas que me escribieron y me dijeron que el astrofísico tenía que ver con astros y con el zodiaco y toda esa cuestión, se dieron cuenta que están equivocados, de que es una cuestión totalmente diferente y de que nosotros pues lo que queremos es que ustedes tengan una información de primera mano, de primera línea, y hoy nos hemos enterado de los avances y descubrimientos científicos que han habido en el país en los últimos años. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá tengamos la oportunidad un día de tenerlo aquí presencialmente, de reunirle un grupo de muchachos para que lo conozcan, para que lo toquen, porque es que a veces, como le decía al niño, profesor, usted sí come, usted sí duerme, porque es que cuando uno está chico uno cree que los científicos están por encima del bien y del mal, y usted ha demostrado que es una persona humana, usted ha demostrado que es una persona que tiene sensibilidad, usted ha demostrado que es una persona que tiene las características de un ser social, y que como muchos de los colombianos
Queremos un cambio en el país, como muchos de los colombianos queremos que se dedique más a lo científico y, por ejemplo, eso que usted dijo de esas personas que a través de la religión están tratando de alienar y convertir a las personas en entes para que sigan su voluntad y el país siga atrofiado como lo estamos viviendo en estos momentos y lo estamos sintiendo muchos colombianos. Profesor, mil gracias por esa sensibilidad y esa parte humana. A todos ustedes, gracias, profesor. Nosotros nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora y pues tendremos más sorpresas, muchas más sorpresas para este programa con Griselio Perdomo. Gracias a esta niña, Alison, que nos ha ayudado en la parte de producción, y pues gracias a Más TV Canal 3, que es el canal de ustedes y para ustedes. Gracias.